Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el estudio de integrales dobles. La idea para empezar va a ser retomar con lo que ustedes vieron en una variable y ver qué cambia cuando pasamos a estudiar con otro tipo de funciones. Cuando empezaron en análisis 2 a trabajar con integrales definidas, la excusa que en general planteamos los profesores es poder calcular el área debajo de una curva para valores de x que estén entre a y b. ¿Sí? En este caso, lo que nos interesa calcular es este área que tenemos acá, ¿no? Todo esto, a mí me interesaría poder calcular el área que está por debajo de esa curva. Ustedes ahora se suponen que esto ya lo saben hacer. La idea es que el cuento no empezó como se lo hicieron ustedes, que primero empezaron a integrar y después usaron eso para calcular áreas. Inicialmente, cuando uno buscaba calcular este tipo de áreas, el área de este tipo de regiones, se buscó cómo podíamos aproximar. Si yo no sé calcular el área, ¿qué puedo usar para hacerlo? La idea entonces que se planteó es buscar a qué cosa yo le sé calcular el área. Yo, por ejemplo, sé calcular el área de rectángulos. Entonces, la idea fue aproximar el área por debajo de esta curva usando rectángulos. ¿Sí? Por ejemplo, como primera aproximación, se planteó esto, ¿no? ¿Cómo voy a definir estos rectángulos? ¿Sí? ¿Cómo los puedo dibujar? Lo primero que hicieron fue decir, bueno, para esto voy a dividir el intervalo AB en intervalos. En este caso tomamos todos de longitud delta X. Puede que eso no necesariamente sea así. Puede ser que tomemos rectángulos de distinta longitud. En este caso, con una simplificación estamos pidiendo que todos tengan la misma longitud delta X, es decir, esta medida de acá es delta X, ¿sí? Todos estos rectangulitos miden lo mismo. Eso va a definir la base de los rectángulos que voy a utilizar para calcular el área. Ahora lo que necesito definir es la altura. ¿Qué altura le voy a dar a cada uno de estos rectángulos? La estrategia que se plantea acá es, para cada uno de estos rectangulitos, para cada uno de estos intervalos en los cuales particionamos el AB, voy a elegir un representante, un valor cualquiera, que en este caso lo estamos llamando XY. Ese representante es el que me va a dar la altura. Por ejemplo, acá, no sé, supongamos que este es mi X1. Voy a calcular el valor de la función en ese punto. En este caso, la f de X1 es esto, ¿sí? Esta altura representa f en X1, ¿eso se ve? Ese es el que me va a definir la altura. ¿Está bien? Entonces voy a construir un rectángulo que tiene base delta X, altura f de X1. ¿Cómo defino el área de ese rectángulo? Base por altura, que en nuestro caso, ¿qué me queda? En ese caso de ese rectángulo. X1 por f de X1. X1 por f de X1, ¿sí? Entonces, esto que hice para este rectángulo, la idea fue plantearlo para todos. Y entonces, como primera aproximación del área, nos quedó la integral la sumatoria entre 1 y n de f de X1 por delta X. O sea, lo que estoy haciendo acá es sumar el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Sí? ¿Se ve? Esto fue la primera aproximación del área, que en este caso es bastante defectuosa. ¿Por qué? Porque me quedó muchas regiones a las cuales yo no estoy calculando el área, y en otros casos tengo la aproximación por exceso, calculo más de lo que necesito. Entonces lo que se le ocurrió fue, busquemos más rectángulos, tratar de plantear qué pasa si yo aumento el número de rectángulos. Y lo que se dieron cuenta fue que a medida que esto aumentaba, el área de esos rectángulos iba apareciendo cada vez más al área que nosotros necesitamos calcular. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo queda el área? Y el área pasa a ser un límite. El límite, cuando n tiende a infinito, de esa sumatoria. Recuerden que n lo que representaba es la cantidad
de rectángulos que estoy utilizando. Entonces, este límite de esta sumatoria es lo que me va a dar el valor del área siempre y cuando pase ¿qué? Primer condición, el límite tiene que existir, porque no puede ser que esto me dé infinito. El límite tiene que existir. Y, por otro lado, lo que tiene que suceder es que el resultado de este límite no puede depender del xy. ¿Se acuerdan que el x sub i era un punto cualquiera de cada uno de los subintervalos entre los que dividía b? El resultado del área no puede depender de que si elegí el más chico o elegí el más alto o elegí el del medio. El resultado del área tiene que ser siempre el mismo. Entonces, si el límite existe y el resultado no depende del xy que yo elegí, al valor de este límite se lo llamó área. Fue lo que permitió calcular el área. En ese caso, dijimos que la función era integrable en el intervalo b y al resultado se lo llamó integral definida de f de x en el intervalo a b. ¿Sí? De ahí el simbolito de integral. El símbolo de integral hace referencia a una suma. ¿Sí? El símbolo de integral está haciendo una referencia a la suma porque es el límite de una suma. ¿Está? Como en la práctica esto no se usó únicamente para calcular áreas, de hecho ustedes usaron las integrales definidas simplemente para calcularlas, se puede calcular volúmenes, se pueden calcular muchas cosas. El caso particular en que mi función es no negativa en el intervalo b, al resultado de la integral se lo asoció con el valor del área de la curva que está limitada por el eje x y la gráfica de f. Esto es lo que vieron en una variable, ¿sí? ¿Hasta acá bien? La idea es que, afortunadamente, alguien después se dio cuenta de que resolver la integral no era hacer todo esto, que era el proceso inverso a derivar, y todo se agilizó, ¿no? Porque originalmente lo que se planteaban eran estas sumas. ¿Bien? Bueno, esto es lo que vimos en una variable. Nosotros ahora vamos a redoblar la apuesta. Esto ya lo sé, esto para mí es una pavada. Vamos a tratar de cambiar esto para plantear ahora el cálculo de volúmenes. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a definir el cálculo de integrales dobles sobre rectángulos. ¿Bien? Para eso lo que vamos a hacer es definir nuestros protagonistas. ¿Con quiénes vamos a trabajar? Lo que necesito es definir mi macizo. ¿Quién le voy a calcular el volumen? ¿Sí? En el dibujito sería este. A este yo le quiero calcular, yo quiero calcular este volumen. ¿Qué necesito para definir el volumen? Un piso y un techo, ¿no? Como para empezar que limiten ese sólido. Bueno, mi piso va a ser por ahora un rectángulo. Este rectángulo R que tenemos acá. Que lo escribimos así, como producto cartesiano, pero que se simboliza de esta manera, ¿no? Este producto cartesiano quiere representar esto. El rectángulo que tiene x entre a y b, ¿sí? E y entre c y d. Está formado por los pares ordenados que cumplen con eso. Nosotros acá, bueno, nos falta, esto sería a que no aparece y este sería mi b. ¿Sí? Eso constituye, lo que yo estoy viendo así, es la base de mi sólido. ¿Bien? Ahora necesito el techo. El techo va a estar dado por la gráfica de f de x y la gráfica de este campo escalar. El f va a representar el techo de mi macizo, que le voy a pedir, para que efectivamente funcione como techo, que sea no negativo en ese rectángulo. ¿Está bien? Entonces vamos a tener un macizo que tiene esta base, que es un rectángulo, este techo, que será el gráfico de f. Este gráfico, si yo lo proyecto sobre el piso, lo que dibuja en el piso como sombra es el rectángulo. ¿Qué tiene? Dijimos, este piso, el techo es lo que sea la gráfica de f, la sombra de f sobre el piso es el rectángulo, y acá están los planos paralelos a los planos coordenados. Tendremos todo cerrado por planos paralelos a los planos coordenados, ¿está bien? O sea, lo que tenemos escrito acá. X igual a, x igual b, y igual c, y igual a d.
¿Está bien? Entonces nuestro objetivo, el desafío que se nos plantea en la clase de hoy es calcular el volumen de esto. ¿Qué voy a usar? Yo no sé calcular volúmenes, solamente sé calcular volúmenes de qué. ¿A qué cosas les dan calcular un volumen? Para el epípedo. Por ejemplo, ¿no? Para el epípedo, un prisma, sí, una caja de zapatos para que se lo imaginen. ¿Cómo se calcula el volumen de eso? Base por ancho por altura. Claro, sí, superficie de la base por altura. Esa es la estrategia. Entonces, si antes usamos rectángulos para poder aproximar áreas, ahora voy a usar paralelepípedos para poder aproximar volúmenes. ¿Está bien? La cuestión entonces será lograr algo de ese estilo. ¿Sí? Poder, el macizo que antes teníamos definido, poder aproximar su volumen usando el volumen de estos paralelepípedos. ¿Bien? Entonces, como una aproximación de dicho volumen puede considerarse el cálculo de volúmenes de estos paralelepípedos. ¿Está? Entonces, ahora lo que necesito hacer es cómo voy a construirme estos paralelepípedos para que estos me permitan aproximar el volumen que estoy buscando. Lo primero que voy a hacer es definir las bases, la base de cada uno de esos paralelepípedos. Para lo cual ahora lo que vamos a hacer, así como hicimos antes con el intervalo AB, lo voy a hacer lo mismo con el intervalo AB y CD. Voy a particionar cada uno, el rectángulo R, este es el R que definimos recién, este es mi R, y lo voy a particionar el intervalo AB en N subintervalos de longitud delta X. O sea, cada uno de estos segmentos representa delta X. ¿Bien? En este caso, de nuevo, elegimos que todos tengan la misma longitud. Puede no ser necesario hacerlo así. No es necesario que todos tengan la misma longitud. ¿Está bien? Bueno, análogamente voy a hacer lo mismo con el intervalo CD y voy a dividir el intervalo CD en intervalos de longitud delta I. Cada uno de estos chiquitos, ¿sí? Cada una de estas medidas representa delta I. De esta manera, el rectángulo R, que era la base de mi macizo, va a quedar particionado en N por N rectangulitos de área delta X por delta Y. ¿Bien? De nuevo, acá estamos pidiendo que los dos tengan la misma cantidad de subintervalos, tampoco es necesario hacerlo, podría ser distinto. ¿Bien? Estas son las bases. Ahora tengo que construir las alturas. Para lo cual, en cada uno de esos rectángulos que me quedó dividido R, voy a elegir un representante. ¿Sí? Voy a elegir un representante. Entonces yo tenía acá el rectángulo R, de acá voy a elegir un punto, que es el que ustedes tienen indicado de esta manera. Y voy a buscar el valor de la función en ese punto. ¿Está bien? O sea, si yo acá tengo una porción de superficie, voy a buscar cuánto vale la F en ese punto. Y esa es la que va a ser la altura de mi paralelepípedo para esa porción de R. ¿Estamos? Entonces me voy a construir este prisma que ustedes, este paralelepípedo que ustedes tienen acá. ¿Está? Este que tiene acá. ¿Cuál es el volumen de esto, entonces? De esa pequeña, de ese paralelepípedo que mencionamos ahí. Dijimos, esto es delta I, este va a ser delta X, ¿no? Entonces, superficie de la base, Delta I por delta X. delta X por delta I. Y la altura me la da la F en ese punto, o sea, esta altura es la F en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen? Superficie de la base, delta X por delta Y, por altura, que es la F de ese punto que elegí. Y de ahí se forma, ¿no? El volumen de este prisma está dado, por lo tanto, por esa cuenta. ¿Está? Esto es para una
caja, para un paralelepípedo. La idea es que voy a repetir eso para todos los que quiera generar, ¿no? Para cada uno de los rectangulitos en los cuales quedó particionada mi región R. De esa manera, si yo repito esto, como tengo que recorrer todo en X y todo en Y, me van a quedar dos sumatorias. Una que me va a permitir moverme sobre el eje Y, otra sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, como primera aproximación del volumen, nos va a quedar la suma de los volúmenes de cada uno de esos paralelepípedos. ¿Bien? La idea, al igual que planteamos para integrales de una variable, es que a medida que aumenta la cantidad de rectángulos en los cuales quedó dividido el R, aumenta la cantidad de paralelepípedos y el volumen, la aproximación del volumen es cada vez mejor. ¿Está? Entonces, el volumen va a quedar definido nuevamente como un límite, pero ahora de dos sumatorias. ¿Está bien? Siempre y cuando, al igual que planteamos para integrales de una variable, para integrales definidas, el límite exista y el valor del límite no dependa del punto que yo haya elegido como representante de cada uno de los rectangulitos. ¿Está bien? Si esto ocurre, lo que vamos a plantear es que entonces la función va a ser integrable en ese rectángulo R y esa es lo que vamos a llamar integral definida. Ustedes acá les aparece un link, en ese link ustedes tienen un acceso a Wolfram donde hay una aplicación para que vean cómo a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos, aumenta y la suma de los volúmenes se va apareciendo cada vez más a lo que quiero calcular como aproximación del volumen, ¿sí? Al volumen que queremos calcular. Bueno, por lo tanto, ¿cómo defino una integral doble? La integral doble va a quedar definida entonces como el límite cuando n tiende a infinito de estas sumatorias. ¿Bien? Con lo mismo que mencionamos antes. Siempre que el límite exista y no dependa del punto que queremos considerar en cada caso. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bueno. Como esta definición depende de esta condición que mencionamos acá, lo que uno le puede interesar es simplificar esto. ¿Cómo me puedo dar cuenta que este límite va a existir y que no va a depender del punto? Eso es lo que vieron ustedes en análisis 2 como condiciones de integrabilidad. ¿Cuáles son las condiciones para poder decir que esto se va a cumplir? Bueno, las condiciones de integrabilidad van a ser dos, que son similares a las que habrán planteado ustedes cuando vieron integral definida. ¿Sí? La primera condición es, si el campo escalar es continuo en ese rectángulo R, eso me asegura que la función es integrable. O sea, que ese límite va a existir y que no va a depender del punto que consideren cada uno de los rectángulos. ¿Bien? Si eso no ocurre, si mi función no es continua en todo el rectángulo, o sea que tiene algunos puntos de discontinuidad, la segunda posibilidad es si la función está definida y acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que su conjunto de imagen es un intervalo. ¿Sí? O sea que todas las gráficas de f yo la voy a poder contener entre dos líneas horizontales. ¿Bien? Bueno, y el conjunto de puntos donde la función es discontinua forma un conjunto de área nula. ¿Qué tipo de cosas tienen área nula? Pensemos. ¿A qué cosas cuando le calculo el área me da 0? Una recta. Una recta no tiene área, ¿no? Y si yo deformo esa recta, ¿qué se forma? Una curva. O sea, si yo reúno todos los puntos donde la función es discontinua y eso lo que me forma es una curva, no hay problema con esa discontinuidad, eso no va a alterar el cálculo de la integral. ¿Está? ¿Sí? La integral va a existir, la función va a ser integrable. Bueno, y por último, ¿qué propiedades va a tener las integrales dobles? Esencialmente las mismas que ustedes vieron para integrales definidas. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. ¿Sí?
La integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. Estas son equivalentes a lo que vieron en una variable. Y lo que cambia un poquito respecto de lo que vieron en análisis 2 es cuando la región R está definida por unión de regiones. ¿Se acuerdan que ustedes vieron esto? La integral entre A y C de f de x. Si yo encontraba algún punto intermedio entre A y C, por ejemplo B, esto se podía calcular como la integral entre A y B más la integral entre B y C de f. ¿Se acuerdan que estaba esta propiedad para integral definida? Bueno, la idea es equivalente. Lo único que me va a cambiar ahora es, yo tenía la integral sobre un rectángulo. Si este rectángulo, por algún motivo, necesito dividirlo en dos, de manera que esto es R, esto es R1 y esto es R2, entonces calcular la integral sobre R es equivalente a calcular la integral doble sobre R1 de esa función más la integral doble sobre R2 de esa función. ¿Está bien? ¿Sí? Siempre y cuando pasen dos cosas. Primero, para no perder volumen, si pensáramos en calcular un volumen, la unión de R1 y R2 me tiene que dar todo R. ¿Sí? Eso no se puede perder. Y la intersección entre R1 y R2, nuevamente no se tienen que solapar, porque si se solapan, hay partes que se estoy calculando dos veces, incluso ese resultado no me va a dar lo mismo que integral sobre R. Entonces, la intersección de R1 y R2, nuevamente, tiene que ser un conjunto de área nula. Por ejemplo, un segmento, si pensamos en rectángulo. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá la definición? Esto sería lo que corresponde a la definición de integrales dobles. Lo que vamos a ver después es cómo optimizamos el cálculo, o sea, cómo la puedo calcular. Pero en principio esto es la definición. ¿Alguna consulta sobre esto hasta acá? ¿No? Bueno, entonces hasta acá sería la primera parte y en el próximo video vamos a ver cómo calculamos estas integrales dobles.